Bien, damos gracias a Dios por este día que nos ha dado. Ahora, en medio de esta situación, pandemia del coronavirus, cada día es una victoria, ¿no? Es como decir, un día más que uno tiene de vida es un día más, gracias a Dios. Y la verdad es que estas situaciones a veces vienen para que nosotros tengamos pendiente o estemos conscientes de que este mundo no puede ser nuestro hogar, ¿no? Definitivamente no se puede porque aquí solo estamos de paso. Para hoy tenemos estos pasajes del Evangelio de Lucas, su capítulo 12, versículo 35, 36, 37, 38, 39 y 40, ¿no? No puse aquí el texto, pero lleva como título en la Reina Valera. Siempre utilizo esos títulos, aunque esos títulos obviamente son puestos por los traductores, no son parte del texto original, siempre lo hemos dicho. Por eso es que la versión antigua de la Reina Valera no tenía esos títulos. El siervo vigilante, por ejemplo. Lucas no lo puso. Estén, dice, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, teníamos el contexto de este pasaje, era eh, bueno, la semana pasada, mejor dicho, estuvimos hablando acerca de dar limosna y cuando nosotros tenemos este tipo de temas, tenemos que manejarlos de diferentes perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, sobre el hecho de dar, tenemos una enseñanza para la iglesia, otra enseñanza para el mundo. Son enseñanzas diferentes, realmente, porque la iglesia tiene que aprender a dar siempre, a ayudar, a colaborar y nunca a esperar que le den. Lamentablemente nosotros hemos acostumbrado muchas veces a los miembros, sobre todo en la iglesia de Cristo, los hemos acostumbrado mucho a recibir, o sea, a que siempre están esperando algo extra. No así con las iglesias pentecostales, por ejemplo, donde los miembros siempre están dispuestos o por lo menos les enseñan a siempre estar dando. Pero ¿qué relación hay entonces entre ese pasaje que leíamos? Porque es el mismo discurso de Jesús. Si usted tiene una Biblia con líneas, con letras rojas para lo que Jesús está diciendo, van a ver que hay continuidad. O sea, Jesús no ha dejado de hablar, sino que es la misma enseñanza. Cuando les estaba diciendo en el pasaje de la semana antepasada, que uno no debe afanarse por esta vida o preocuparse por las cosas que aquí suceden, puesto que Dios va a tener cuidado de nosotros, así como cuida de las aves de los cielos y cuida de los lirios del campo, pues también va a tener cuidado de nosotros y no debemos preocuparnos, no debemos afanarnos. Y en la semana pasada decía Jesús, den limosna, o sea, den. Claro, esto no hay que entenderlo fuera de contexto y por eso es que decíamos la semana pasada, hay que dar, pero hay que tener cuidado a quién, cómo y para qué es que nosotros estamos dando. Pero ¿qué relación hay entre eso y lo que Jesús ahorita está proponiendo o diciendo, perdón, de el siervo vigilante? Creo que una ilustración nos va a ayudar, una ilustración de mi propia vida. Cuando yo vine para Honduras o a vivir a Honduras, allá atrás en el 96, los primeros 3 meses, tal vez un poquito más, fueron bastante difíciles y traumáticos para mí. El Baxter es un instituto bastante bonito, realmente bastante grande, si nosotros lo comparamos con otras escuelas bíblicas, incluso con las escuelas bíblicas de Estados Unidos, el Baxter tiene mucho más, es más
es más interesante, sus edificios son bonitos y a uno lo tratan requete bien ahí. O sea, yo no tenía problema, por ejemplo, de comida, tenía desayuno, almuerzo y cena. Y por cierto, en ese tiempo, las cocineras, ahora no sé, no me puedo quejar, ya no soy estudiante, pero las cocineras se pulían. Entonces, yo tenía muy buena comida y tenía donde vivir, o sea, estaba bien prácticamente. Pero a uno le agarra una cosa que aquí le llamaban o le llaman mal de patria. O sea, eso es que uno empieza a extrañar su tierra y ya no se siente bien en otro lado, sino que a uno todo le empieza a caer mal. O sea, todo le cae mal, la gente le cae mal, la comida le cae mal. Uno quiere estar en su tierra y con los suyos. Entonces, aunque yo no tenía dinero para regresar a Guatemala, en cuanto nos dieron libre, en aquel tiempo no daban Semana Santa, sino era una semana diferente, pero nos daban una semana por ahí cerca de Semana Santa, cuando terminaba el primer periodo de clases, había 3 en esa época. Entonces, como pude, pues regresé. Pero en esa época yo, aquí cerca de Tegucigalpa es una región muy montañosa, prácticamente como Varsovia, ¿no? Que ahí están las diferentes colinas y usted no encuentra casi nada plano. Pero Tegucigalpa es así, es una ciudad metida dentro de un montón de hoyos y montañas. Por eso es que cuando fui, por ejemplo, a recibir clases de manejo, decía el profesor, siempre las avenidas van creo que es de norte a sur, no sé cómo es la cuestión, y de las calles van de este a oeste. Claro, menos en Tegucigalpa, aquí no se cumple eso, porque como Tegucigalpa está en montaña, entonces nosotros no tenemos ni calles ni avenidas, sino tenemos caminos. O sea, para ir yo de aquí al centro tengo que dar un montón de curvas y usted no sabe cuándo va de un lado para otro. No es parejo como Shela ni como Guate, no son calles cuadradas, sino que aquí todo está enredado, ¿sí? Y entonces hay muchas, parece mucho a Varsovia, como que la capital lo hubieran hecho ahí, pues entre esos barrancos, subidas, bajadas, y aquí hay unas montañas que se parecen un poquito a las que hay allá. Yo creo que ni se parecen, pero yo sí las miraba igualitas, así como, mira, me subo esa colina y me la bajo del otro lado y ya estoy en mi casa. Entonces uno empieza a extrañar mucho y cuando esas cuestiones le pasan a uno, uno no puede ser feliz ni se siente cómodo en el lugar donde está. Ahora, yo sí era buen estudiante porque eso sí, aquí vine a estudiar, ¿no? En Guatemala no era famoso por ser buen estudiante, pero aquí en el Baxter sí me destaqué. La diferencia no fue que me subieran las neuronas, sino que maduré, ¿no? Me puse a estudiar realmente. Entonces, estudiaba, pero al fin nos dieron libre y yo no tenía dinero para viajar a Guatemala. Tenía un amigo, compañero que se llamaba Gregorio Rodríguez, guatemalteco. Él me pagó mi pasaje de ida. Bueno, no me lo pagó, me prestó el dinero, que es cosa diferente, ¿sí? Hubo que devolvérselo, pero la cosa es que me dio. Y llegué y mire, cada vez que ese bus iba tardando mucho, viaje directo por El Salvador, atravesamos ahí todo el país, nada me parecía bien, pero cuando llego a la frontera con Guatemala, Salvador, Guatemala, cruzo 3 meses fuera del país y la muchacha me sella mi pasaporte, la que estaba ahí, y me dijo, bienvenido a casa. Eso lo sentí, pero qué bonito, ¿no? O sea, todo caso la atención de Guatemala, ¿no? Todo caso esto, ¿eh? Bienvenido. Pero ese mal de patria se me pasó. O sea, uno regresa, luego vuelve para acá y cada día se va haciendo más chiquito el mal de patria hasta que uno se siente cómodo con una nueva cultura. A veces me preguntan a mí, ¿usted extraña Guatemala? Y para ser honestos, no, no. Extraño la gente de Guatemala, que es diferente, porque uno extraña a la familia, extraña a papá, mamá, hermanos, tiempo que no está allá, pero el lugar no. O sea, que por ejemplo, si toda la familia se pasara a vivir a Belice, pues yo agarraría para Belice y no estaría tan loco como, ay, voy a ir a caminar por la casa donde crecí. Esa cuestión del mal de patria desaparece con el tiempo, ¿sí? En Estados Unidos fue otra tragedia semejante porque ahí yo quería estar en cualquier lado de Latinoamérica, no en Estados Unidos. Cuando estuve allá, son traumas que agarran, ¿no? Pero después uno se habitúa a la tierra y ese habituarse a la tierra hace que uno cambie incluso sus costumbres, hace que uno cambie su manera de hablar, hace que uno cambie muchas cosas de su personalidad, de quién es uno.
volviendo al punto anterior de la Biblia, resulta que en la Biblia varias veces, serían muchos los pasajes que yo podría citar, se le recuerda a la iglesia que el mundo no es su hogar. O sea, por ejemplo, Jesús en Juan 17 dice, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, están allí, pero no son de ahí, son de otro lugar. O el caso de Filipenses en el capítulo 3, cuando está hablando de los falsos maestros, Pablo dice que estos solo piensan en lo terrenal y que su Dios es su vientre. Aquí no sabemos si está hablando de los de la circuncisión, y la palabra vientre, koilia en griego, significa órganos reproductores, porque ellos circuncidaban, entonces está diciendo que esa cosa es su Dios más bien. O está hablando de que a ellos lo que les interesa es tener el estómago lleno, pero le dice, son terrenales y solo piensan en lo terrenal, y a continuación dice, pero nuestra ciudadanía, y se los está diciendo a los filipenses que, notemos, Filipos es una colonia, y ser una colonia en aquella época del mundo romano significa que los que viven allí tienen nacionalidad romana. O sea, esto es como tener el green card norteamericano. Es como a los puertorriqueños, que ellos son norteamericanos cuando les conviene y cuando no, no. O sea, es más o menos la idea, ¿no? Y entonces les dice a ellos que se jactan mucho, el pueblo, no la iglesia. El pueblo se jacta mucho de somos colonia, y eso significa nosotros somos romanos. Les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro hogar no está aquí, sino está en otro lado. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, habla de los que andaban errantes de aquí para allá en la tierra, de los cuales este mundo no fue digno. O sea, la situación es, no pertenezco a este mundo, yo soy de otro lugar. Y aquí quiero hacer notar en Hebreos 11 la conducta de los patriarcas, ¿no? Que Dios le dijo a Abraham, toda la tierra que ves es tuya. Y contrario a sus descendientes actuales que andan echando a todo el mundo de ahí, nada que ver, no es una crítica contra el Estado de Israel, pero contrario a este tipo de conducta que tienen los israelitas marcando su frontera y amurallando a los palestinos, Abraham vivió en tiendas. Y el autor de los Hebreos explota ese asunto. Dice, mira, vivieron en tiendas él, Isaac y Jacob. ¿Por qué no hicieron una casa? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué no construyeron una ciudad? O sea, hace la pregunta, ¿por qué? Y no estaban pensando en aquella de la cual salieron, porque ciertamente tiempo tuvieron de volver. Y entonces el autor de los Hebreos dice, es que ellos esperaban una mejor, una ciudad distinta, cuyo autor y constructor es Dios mismo. Esperaban una ciudad celestial. Entonces su esperanza estaba puesta en otros lados y su conducta ética demostraba eso. Sin embargo, y esto creo que nosotros lo teníamos totalmente claro al principio, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. En esta tierra nosotros solo somos pasajeros, por eso Pedro llama peregrinos. O el caso de Santiago, que dice a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, están en la diáspora porque no hemos vuelto a casa y nuestra casa está en los cielos. O sea, esta idea está presente, pero de alguna manera uno empieza a acomodarse al mundo. O sea, me empiezo a sentir cómodo, como mi experiencia. Me empiezo a sentir cómodo en esta cultura. Empiezo a hablar como hondureño, ya no como guatemalteco. Y esto es ilustración nada más. Empiezo a hablar como gente del mundo. Como habla la gente del mundo, hablo yo. No estoy criticando las malas palabras, aunque de paso, ¿no? Lo más terrible de todo es que empiezo a pensar como la gente del mundo. Si no lo notamos, Jesús lo dijo en el mismo capítulo 12. Cuando dice, no os afanéis por qué comeréis o qué beberéis,
Y luego les dice, los gentiles piensan estas cosas. O sea, los gentiles sí se preocupan. Esto sí afecta a la mentalidad de nosotros hoy en día decimos mundo, porque curiosamente la palabra gentil en griego era etné, ¿no? Gentil, significaba el pueblo que no era parte del pueblo de Dios. Pero nosotros utilizamos hoy en día gentil para la persona que es amable, que es bondadosa. Bueno, este sí es bien gentil, ¿verdad? Bien amable, bien bondadoso. Y esto es curioso porque los gentiles eran educados. Eso sí. Pero Jesús le dice, mira, los gentiles, yo si tradujera, si algún día traduzco la Biblia, en ese pasaje no utilizaría la palabra gentil, sino diría los del mundo. Porque esa es la palabra que nosotros utilizamos para ese mismo concepto. Los del mundo sí piensan en estas cosas. Ellos sí piensan que vamos a comer mañana, ellos sí piensan que vamos a beber y ellos sí piensan cómo vamos a derrotar el coronavirus y ellos sí piensan qué va a pasar si la economía colapsa. O sea, eso sí está dentro de su mentalidad. Pero Jesús insta a los discípulos a no desperdiciar neuronas en eso. A continuación, les dice, más bien, al contrario de pensar qué van a comer, yo creo que ustedes deben aprender a dar limosna. En este momentito no les enseña ni a quién, ni cómo, ni por qué. Por eso es que yo hilaba otros pasajes de la Biblia que ya me hablan más en concreto de esa realidad. En este momentito solo les dice, ustedes den, punto. ¿Por qué? Bueno, porque en su despreocupación, ustedes deben aprender a ser dadivosos, porque una de las razones por las cuales uno a veces no ayuda, y yo soy una persona un poquito tacaña, en el sentido de que no ayudo aquí frente a la casa todos, bueno, no todos los días, pero muy seguido pasa la gente pidiendo ayuda. Y esto es porque el presidente no los deja trabajar, ¿no? Y hay mucha gente en Tegucigalpa que vive de lo informal, es decir, trabaja al día y gana al día, y entonces como ya llevan tiempo sin dejarlos trabajar, entonces mucha gente pasa frente de la casa pidiendo una libra de arroz, lo que usted me quiera dar, ¿no? En estos días hay mucha gente haciendo eso, y la verdad es que uno no sabe si es que realmente necesitan o son timadores, uno no lo sabe, y yo tiendo, perdón, a ser un poquito duro, y una de las cosas por las cuales yo soy tacaño, vamos a decir, es porque pienso, mm, ¿qué tal si ella tiene más que yo? O sea, yo no sé dónde vive. ¿Qué tal si tiene un tremendo almacén y está acumulando, ¿no? Y anda pidiendo y pedir es una buena técnica. Y si yo le doy esta libra de frijoles o de arroz o de lo que sea, ¿no? ¿Y yo con qué me quedo? Porque hay un día de mañana, ¿no? Y esta es la cuestión que Jesús está pintando aquí. Ahora, a continuación, dice los pasajes que nosotros leíamos, solo estoy poniéndome en contexto, les dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Interesante. ¿Dónde más encontré yo dónde más he encontrado esta frase de estén ceñidos vuestros lomos? En la comida de la Pascua. Nosotros muchas veces no tenemos el contexto de la Pascua porque la Pascua judía se ha alterado. Hoy en día los judíos se sientan en una mesa, tienen un montón de copas de vino, tienen una comida interesante, menos cordero. Ellos no comen cordero ahora porque el cordero tiene que ser sacrificado en la Pascua. Y están tranquilos, digo, en el templo, y el templo no existe. Están tranquilos ellos, comen despacito, agarran y hasta ponen un plato para Elías, ¿no? Pues resulta que la Pascua judía no se comía como los judíos actuales la comen, sino se comía muy diferente. Cuando uno mira las instrucciones de cómo se comía la Pascua, dos cosas eran interesantes. Primero, los lomos ceñidos, y segundo, varias cosas, ¿verdad? El calzado en los pies, eso significa que los judíos comían descalzos, ¿sí? Y el bordón en la mano. Y cuarta, tenían que comer a prisa, o sea, no mastique, trague.
no coma como cerdo, sino como pato. O sea, solo trague, ¿no? Trague, trague, trague. Y eran las instrucciones, o sea que ahí le decía a uno, coma. No, mire que quiero saborear el cordero. ¿Cuál saborear? Es la Pascua del Señor. Esta no se saborea, esta se traga. Bueno, y entonces, ¿cuándo voy a saborear yo la carnita asada? Porque el cordero era asado, ¿no? No era cocido, era asado. ¿Cuándo voy a saborear? Mire, si se le antoja tanto el cordero, deje que pase la Pascua y entonces usted asa su cordero a como usted le da la gana, se sienta, se acuesta o lo que usted quiera y se come eso. Pero ahorita es tragar. Así era la Pascua. Y solo con una mano puedo comer. Sí, porque con la otra orden es que tiene que tener su bordón. No lo puedo recostar ahí mientras me siento. No puede sentarse, tiene que estar de pie. Esta comida se come de pie, con su calzado y todo listo. ¿Y por qué? Porque es conmemorativa de que nosotros estábamos esclavos en Egipto y los egipcios nos dijeron, aquí es donde uno no tiene que ser tan legalista en el pan de la cena, ¿no? Los egipcios nos dijeron, lárguense. Y es que los egipcios así le dijeron a los judíos, váyanse. Es más, bueno, ¿y a qué hora salen? No, y que tenemos que cenar. ¿Cuál cenar? Salgan. Y por eso los egipcios incluso se quitaban el oro. Aquí está, ¿qué dinero quieren? Aquí está el oro. Lárguense, váyanse. Mire, le pago para que se vaya. Y entonces a las mujeres no les dio tiempo de leudar la masa. O sea, esto significa, si voy a hacer mi pancito rico, leudado, bien bonito, le tengo que dar tiempo para que leude la masa. No hay tiempo. Esto es eh, póngala ahí, haga la tortilla y ya nos vamos. O sea, hágase un taco, pues. Incluso el cordero no tenía que sobrar para el día siguiente, queda que quemarlo. Y entonces conmemoramos ese momento en que nosotros estábamos abandonando nuestro lugar, el lugar de Egipto. Y resulta que Jesús comió la Pascua. Así es de que no hay que imaginar a Jesús así como lo presenta Leonardo da Vinci en una mesa sentado con sus apóstoles. En principio de cuentas, esa no es una mesa judía. Esa es una mesa del Renacimiento. En segundo, Jesús no podía estar así. Si estaba comiendo la Pascua, tenía que estar. O sea, ¿cómo se comía la Pascua? ¿No? Y no creo que Jesús haya comido una Pascua al estilo de nuestras cenas navideñas. Esa no era la idea. Y en medio de esa cena, o sea, de ese, dele, agarra pan y le dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, en medio de esa situación. Y esto es un recordatorio constante, incluso Jesús la plantea en sentido metafísico. De cierto os digo que, digo metafísico, escatológico, que no volveré a comer ni a tomar del jugo de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esa frase es como para decirle a uno, cuando comas esta cena, tú no debes pensar en el presente, sino debes tener un ojo en el futuro. Los judíos, cuando comían la Pascua, tenían un ojo en el pasado, porque ellos conmemoraban la salida de Egipto, pasado. La Pascua no tenía una idea futura, era pasada, conmemoramos lo que pasó. Salimos de allá y ya estamos aquí en la tierra prometida. Pero a los cristianos se les da la idea de el pasado. Hagan esto en memoria de mí, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado y esto es mi sangre por vosotros es derramada. Pongan un ojo en el pasado, pero pongan un ojo en el futuro, porque yo no volveré a participar más de esto hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, este punto escatológico es sumamente interesante porque lo perfila uno hacia el futuro. Y lo que Dios pretende, o lo que Dios pretende en este sentido, es que nuestra visión no esté aquí y ahora, contrario a lo que digan los teólogos izquierdistas, sino allá. O sea, nuestra morada aquí es tan efímera, tan pequeña. En los más fuertes dice que en los más débiles es 60 años y en los más fuertes 80. O sea que si ya pasamos los 70, no digamos que somos de los débiles, sino de los fuertes.
Y todavía cuando uno mira al viejito de 80 años, se mantiene cantando, parece que fue ayer. Es interesante, ¿no? Es un cántico de los viejos, ¿no? Parece que fue ayer porque la vida, aunque uno dure 80 años, se va tan rápido, pero nosotros no estamos conscientes de esa realidad. Entonces arranca Jesús diciendo, miren, hablando de no preocuparse por el día de mañana y todas estas cuestiones, y de dar limosna, les dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque en cualquier ratito ustedes tienen que salir. Y vosotros, sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas. Estas no son ni las bodas del Cordero, es un simple ejemplo de que el Señor iba a regresar de una boda y en las bodas uno se tarda. Esta es la idea de que a qué hora termina la boda. Sí, no se sabe, las bodas son largas, o sea, a las bodas no le prestamos atención por el tiempo, para que cuando llegue le abran enseguida. Me imagino yo al pobre señor amo de casa tocando la puerta y todos los siervos dormidos, ¿no? Y con ese sueño tan pesado. Entonces, no, por el contrario, velen a qué hora venga su señor para abrirle inmediatamente. Y dice, bienaventurados aquellos siervos o aquellos esclavos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando a su regreso, ¿no? De cierto os digo que se ceñirá. Jesús dice que el amo va a hacer esto y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oye, qué amo más democrático ¿no? Que le va a servir comida a los esclavos, pero está diciendo, se va a poner tan contento de que ustedes estén velando su regreso que va a hacer semejante cosa. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, échele las 3 de la mañana, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es que el ladrón nunca, el asaltante más bien, nunca avisa cuando va a robar. Anoche estaba mirando una película ahí que se llama Amores Perros. Están dos asaltantes en el carro. Van a asaltar el banco. Es su último asalto. Ahí los van a matar. O van a matar a uno de ellos. Y entonces el otro se está poniendo el gorro, el pasamontañas. Y su compañero le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Preparándome para el asalto, dice. ¿Por qué no mejor te pones un rótulo enfrente que diga voy a asaltar el banco? Le dice, los bancos no se asaltan así. O sea, el guardia al ver al tipo que se acerca al banco con el pasamontañas, obviamente le va a poner seguro ¿cómo se llama a la puerta, ¿no? O sea, qué guardia tan tonto como, mira qué bonito le queda el pasamontañas a ese tipo que viene caminando del carro para acá. Entonces, la idea es, no, ese es un banco, los bancos no se asaltan así. Entonces se quita el gorro, obviamente, porque si no, no lo dejan entrar. Y esta es la ventaja del ladrón. Por eso es que el asaltante generalmente asalta a la persona distraída. Si a ustedes nunca los han asaltado, tal vez no es porque han tenido tan buena suerte, sino porque siempre andan atentos a qué está pasando a mi alrededor. Y el asaltante sabe porque la sorpresa es su táctica, ¿no? Entonces, nunca le va a decir al amo de casa o al padre de familia, en este caso, a las 3 de la tarde llego o a las 6 de la tarde llego a robarle porque él velaría y nunca dejaría que el ladrón entrase. Entonces el ladrón, su técnica es que no avisa. Y puesto que no avisa, el guardia debe estar listo todo el tiempo. Esta es la ilustración que Jesús está presentando. Muy bien. Ahora, Jesús, aunque le preguntaron, nunca puso una fecha para su venida. Jamás puso una fecha. Es más, cada vez que los apóstoles preguntaron, le respondió un poquito brusco, tal vez. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Y él les dice, mirad que nadie os engañe. Oh, pues, espérate, yo te pregunté por la señal de tu venida y del fin del siglo. Sí, pero a mí me interesa decirte que nadie te engañe. ¿Y eso qué significa?
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La Biblia suena bonita porque dice, no os toca a vosotros saber, pero en buen chapín sería, ¿y a ustedes qué les importa? O sea, eso sonaría porque si les dijo, no os toca a vosotros saber, entonces dijo, ¿qué ting? ¿No? O sea, ¿vas a restaurar? Y a ustedes no les interesa eso. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque si nosotros supiéramos la fecha de la venida de Cristo, día, mes, año, hora. Solo con el día queremos. Quedémonos solo con el mes, como decía el hermano Conrado Urrutia. Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero no dijo nada del mes. Así decía él, ¿no? En una de sus revistas no dijo nada del mes ni del año. Entonces, digamos que Jesús sí dice, te lo voy a decir, pues, en noviembre. Entonces, la persona viviría, vamos a decir, mundanamente, junio, julio, agosto, septiembre. En octubre me espiritualizo un poco y en noviembre me pongo bien pilas. Porque esta es la forma en que actúan. Los hijos, incluso cuando mamá le dice, mira, me barres el patio, me barres la sala, me barres el cuarto al otro, me va a suponer que tiene varios hijos, ¿verdad? Y usted me lava los platos y usted hace esto. Y cuando yo venga, quiero que esté todo como yo he dicho. La primera pregunta de los hijos es, mami, ¿a qué hora viene? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué quieren saber? Pues para, decimos aquí, para fregar el bote y cuando ya sepamos que viene, nos encuentre haciendo las tareas, ¿no? No importa si están terminadas o no, pero estamos en actividad. Entonces, ¿a qué hora viene? Esa es una muy buena pregunta. ¿A qué hora viene? Pues resulta que para términos prácticos, la venida de Cristo o la hora de mi muerte son iguales. Obviamente hay una diferencia enorme entre una y otra, porque la hora de mi muerte es una cosa y la venida de Cristo es un día tan glorioso que es universal, escatológico, todos presentes ante la presencia de Dios. Pero en términos prácticos, si estamos hablando de la oportunidad que yo tengo de estar a cuentas con Dios o de estar bien con Dios, da lo mismo. O sea, da lo mismo. No importa si Cristo viene dentro de 1000 años, yo debo estar alerta, porque yo no sé si viene dentro de 1000 años o viene esta noche, o viene mañana. Yo no lo sé, viene por mí, pero yo no sé cuándo. Y para fines prácticos, si más tardecito salgo a tirar la basura y me resbalo y ¡pa! Me morí, porque uno se muere de una caída. Y me sucede esa cuestión, para mí, pues Cristo vino. No, pero va a venir dentro de 10 años. Sí, pero esos 10 años yo ya no los tengo, así es de que en términos prácticos para mí es lo mismo. Es semejante, ¿no? Y dicho esto, entonces nosotros tenemos que estar en vela, ¿sí? ¿Y de qué manera no podríamos nosotros estar en vela? No estaríamos en vela al acostumbrarnos, al adaptarnos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Acostumbrarnos, adaptarnos. Hay un guardia de seguridad. El primer día, él está atento a todo lo que pasa, cualquier movimiento, él está listo. Pero en este lugar nunca pasa nada. Aquí arriba hay un laboratorio, es un laboratorio de medicina, un laboratorio, como a 3 cuadras. La otra vez entraron a asaltar el laboratorio y mataron a los 2 guardias de seguridad que estaban ahí. Lo mataron a los dos, ¿no? Los asaltantes. Y cuando uno pregunta cómo es posible que los asaltantes hayan matado a los 2 guardias de seguridad y solo eran 3 asaltantes, una mujer, 2 hombres, es que ellos se acostumbraron. Tal vez al principio estaban en guardia y de repente bajaron la guardia porque la respuesta es siempre ahí nunca pasaba nada. O sea, ahí nunca pasaba nada. Y como nunca pasaba nada, entonces las personas bajaron la guardia. Cuando pasó eso, mandaron a poner barrotes
Y los siguientes guardias de seguridad estaban sumamente nerviosos. ¿Se imaginan ustedes que lo manden a uno de una empresa, vaya a cuidar ahí? ¿Y yo por qué? Es que acaban de matar a los dos que estaban ahí. No, yo voy a estar nervioso y voy a estar listo a cualquier movimiento medio extraño, pero de eso ya pasaron unos 5 años, de lo que estoy narrando. Así que los nuevos guardias ya bajaron la guardia. Se acostumbraron a que ahí en algún momento pasó eso, pero aquí ya no pasan estas cosas. Y precisamente nosotros nos acostumbramos, regreso a donde estaba en el inicio, a este mundo. Se adapta uno, uno piensa que aquí es eterno. Aquí siempre voy a estar. Por eso peleamos por un pedazo de tierra, por eso peleamos por cosas que a veces no tienen ningún valor. Nos enojamos porque el niño quebró un vaso. Es que no tiene cuidado, quebró el vaso. Sí, pero ese vaso ya se iba a quebrar. No, pero no se había quebrado. Entonces, nos enojamos por cosas como... eh, son insignificancias. Y si nos fijamos, a ver, quiero notar este pequeño detalle entre Jesús, porque a veces yo tengo un carácter un poquito enojado y a veces justifico mi mal carácter con, ay, sí, Jesús también se enojó. Sí, pero Jesús se enojó cuando corrompieron el templo, no cuando Judas le robó el dinero. Y resulta que el problema no está en que yo me enoje, sino porque me enojo. No me enojo porque corrompan el templo, sino porque me robaron mi plata. O sea, esto es lo que a mí me causa más ira. Y yo creo que esto es, no estoy diciendo que usted descuide su dinero y que lo deje ahí expuesto, no estoy diciendo semejante cosa, por favor. Pero sí estoy diciendo que esto es como un termómetro que mide nuestra espiritualidad. O sea, mide mi espiritualidad si yo me enfurezco cuando pierdo dinero, o si yo digo, bueno, hay que cuidarlo más, ¿no? Hay que ser más cuidadoso, pero al final de cuentas, era dinero. Oh, quiere decir que usted sí no tiene tanto apego a estas cosas. No, no, porque mi ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde dijo Jesús que nos hiciéramos los tesoros? Pues allá. Pues allá va a estar mi corazón y allá va a estar, allá voy a estar todo yo. Sí, en efecto, voy a ver esto de manera diferente. Y yo creo que Dios permite que a veces nos vengan plagas como la que tenemos ahora. Dios permite esas cosas. ¿Y por qué las permite? Porque nos está diciendo, este mundo no es tu hogar. No es tu hogar. Sí, a veces, aquí tengo algunos vecinos sangrones, ¿no? Unos vecinos que son sangrones. Y cada vez que los vecinos sangrones se portan de manera sangrona, eh, yo pienso, ay, debería yo de vender aquí e irme a vivir a otro lugar donde la gente sea civilizada. Tengo un video de los franceses haciendo una gran fiesta por la música ahorita en tiempo de coronavirus. Casi habían como 3 franceses en metro cuadrado, sin mascarilla, sin nada. Digo, ustedes tampoco son civilizados. Cuando miro las protestas en Estados Unidos por el racismo y todo eso, digo, tampoco son civilizados. ¿Dónde en este mundo yo encuentro gente civilizada? Eso es bien interesante, ¿no? Creo que debo iniciar mi propia civilización, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Debo iniciar mi propia civilización, tal vez. Ok. Dios nos recuerda. Tal vez es que estás pensando en este mundo y deberías de poner más la mirada en otro mundo, más tu mirada allá. No acostumbrarme a este mundo. Y precisamente una de las ventajas que tiene el ser dadivoso y compartir lo que Dios a mí me ha dado es recordar o tener en mente que yo solo soy administrador de eso y no soy el dueño. Solo soy administrador. Y tarde o temprano yo voy a partir de este mundo. No sé si Eric estaba levantando la mano, si eso era lo que estaba haciendo con las manos porque quería opinar. ¿No? Entonces, ¿así? Reino de Dios. Ya te sé. En el reino de Dios es donde está la gente civilizada. Ok, eso era lo que estaba señalando. Muy bien, que estaba levantando la mano, entonces, Ajá. quiero saber. Sí, o sea, esta es la cuestión de que uno tiene que soñar más con eso. Y al soñar más con eso, pues sueña menos con esto. Al soñar más con aquello,
¿Qué es lo que puede hacer el coronavirus realmente? ¿Quitarme mi vida? De todas maneras, todos nos morimos. No sé si Gladys también había levantado la mano. Vi esa mano levantada también. Bueno, era otra cosa entonces. No sé si hay comentarios, preguntas. ¿Papá? Sí, Sí, ya lo escuché. estaba pensando en Filipenses capítulo 4 y versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Sumamente interesante ese versículo. Voy a apagar el sonido porque hay feedback. Sumamente interesante ese versículo realmente, porque el siguiente versículo, 7, dice, por nada estéis afanosos. Qué interesante, ¿no? Cómo liga las dos ideas, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En griego la idea es vuestro buen carácter, tratando de explicar. O sea, eso de ser uno amable, lo que nosotros llamamos gentil. Ese sí es gentil, o sea, ese siempre anda alegre, esa es la idea. Que este no es trompudo, pues, o sea, en buen chapín, este no es trompudo, este siempre anda contento. Y uno le pregunta, oye, ¿y usted en medio de la dificultad que tenemos, usted anda contento? Sí, ¿cuál es el problema? ¿No? Oye, pero ¿no fuiste el que asaltaron en la esquina? Ajá. ¿Y está contento? Bueno, sí. ¿Por qué usted está contento? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué está contento? Porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la segunda, por nada estéis afanados. O sea, nada. Y entonces, pues sean conocidas vuestras oraciones. Eso es lo que dice. Déjame ver. Como me pierdo a veces y no me memorizo la Biblia, les leo el pasaje porque hay un detallito ahí que sirve muy bien como para rematar esta clase, de ese pasaje en efecto. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gramática griega está un poquito diferente, un poquitito, pero es una pizquita. Pero la idea es esta. Antes de pedir, den gracias. O sea, esta es una cuestión bien interesante. Antes de pedir, den gracias. ¿Tienes un vecino muy sangrón? Sí, quiero pedir que el Señor lo cambie. ¿Sí? Antes de eso, dale gracias por cómo es. Dice mi jefe, antes de reclamar por algo de la comida, por favor, dice mi jefe Baxter, antes de decir el huevo no tiene sal, o antes de decir esos frijoles quedaron muy salados, o antes de decir ya es muy tarde y no he comido, antes de decir cualquier cosa de esas, dice él, diga 5 cosas positivas de su esposa. O sea, primero diga, esos frijolitos quedaron, pero buenísimos. Ese cafecito está, pero delicioso. Ya cuando uno va con la cuarta, ya se le olvidó que el huevo no tiene sal, ya porque ya le ha agarrado la sal y se la ha echado. Esta es la idea que presenta, mira. La mejor manera de iniciar una oración es gracias, Señor, y empiezo a enumerar. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos. A propósito, me iba a quejar de mis hijos, pero gracias por ellos, gracias por esto, gracias por lo otro. Y cuando uno llega a la petición, se fue todo. Pero el otro detalle que está ahí presente es, tienes que estar pensando siempre que el Señor está cerca. No fue aquí donde lo dije, pero los cristianos primitivos tenían un saludo
que aparece en Primera a los Corintios, capítulo... Bueno, es bien raro que aparezcan palabras que son... capítulo 16, versículo 22. Es muy raro que aparezcan palabras arameas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Muy raro. Hay ciertas palabras que se repiten como amén, eso es arameo, y aparece en el Nuevo Testamento, pero no es griego, es arameo. Y eso quiere decir que los cristianos griegos lo copiaron. ¿Sí me explico? O sea, quiere decir que cuando ellos hicieron su iglesia griega, esta palabra era tan importante para la iglesia que a ellos les predicó que se la copiaron. Amén, aleluya. Y esta otra palabrita que aparece ahí en Primera a los Corintios. Es arameo, no griego. Maranata. Nosotros no la usamos. Usamos amén y aleluya, pero no usamos maranata, lamentablemente. Pero lo curioso es que Pablo, escribiéndole a una iglesia griega, y en griego, utiliza una palabra que no es griega, y les dice maranata. ¿Y qué significa eso? Dicen los eruditos que era un saludo cristiano. Que los cristianos se saludaban así. O sea, cuando se encontraban, se decían paz a vosotros, como Jesús le decía, la paz. Los judíos todavía saludan así, pero no tiene significado para ellos. Shalom, dicen ellos. O los árabes, salam aleikum, la paz sea contigo. Y cuando se despedían los cristianos, esto sí es típico cristiano, no es judío, no es árabe. Maranata. Y si uno lee el pasaje, lo que dice es, el Señor viene. O sea, eso es lo que significa Maranata. Entonces, lo agarraban ellos como saludo, es decir, adiós, Maranata. O sea, acuérdate de que el Señor viene, el Señor viene. Es una idea que debe estar todo el tiempo en la cabeza de la persona, y por eso presenta aquí la idea de el guardia siempre está pensando a qué hora viene su Señor. No importa si viene en la madrugada o a qué hora, está pensando en a qué hora viene. O sea, está listo porque él va a venir. Él fue a una boda. Esto solo es un ejemplo, no es la idea de Jesús. Él fue a una boda, y en una boda está celebrando, y cuando venga va a tocar la puerta, y como va a tocar la puerta, yo tengo que estar listo. Esto es como la esposa que no se duerme porque el esposo anda en la calle, anda trabajando, y no se sabe a qué hora va a regresar de la noche, pero no se puede dormir porque no ha venido. O sea, esa es la idea. Y está lista ahí con el sartén tras la puerta y la llave, pero está lista, ¿verdad? O sea, no importa en qué condiciones está lista. Entonces, es la misma idea de nosotros estar listos, es que el Señor viene. O sea, ¿por qué usted está pensando? No, es que el Señor viene. Y todo lo que pasa en este mundo nos indica cada día que el Señor está cerca. Bien, que el Señor les bendiga. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no la hay, entonces, mamá. Estuvo muy linda la predicación. Gracias. Me gustó mucho. El Gracias. Señor viene. Este es el inciso A, porque el inciso B es del siervo que no es vigilante. Ese es el que viene, el siervo que no es vigilante, es del de entre 8 días. Es que Lucas tiene dos siervos, el siervo vigilante, y si ustedes miran en su Biblia, el siguiente titulito que tiene es el siervo negligente, creo que dice. O sea, ese es el que se pone a hacer un montón de cosas porque el Señor tarda. ¿Cuál es el problema? Y el Señor vino a la hora que él no pensó. Así es de que